En el sexenio del combate a las drogas, ¿cuál es el balance del comportamiento de las adicciones en el país? ¿Qué trascendencia tiene para la movilidad y la calidad de vida en la Ciudad de México el desarrollo del transporte público y la nueva línea 12 del metro? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El combate a las drogas para evitar las adicciones y la expansión de la violencia es uno de los principales ejes de la política nacional de seguridad. Sin embargo, el comportamiento de estas variables ha tenido importantes diferencias en su evolución. Veamos. El consumo de drogas en México aumentó con los últimos 2 gobiernos, pero desde 2008 se estabilizó y permanece en niveles por debajo de los promedios mundiales, según la última encuesta nacional de adicciones. En cambio, los últimos 3 años se elevó la tasa de homicidios y la violencia alcanzó el mayor nivel de la historia moderna. De igual manera, sitios con aumento de las adicciones, como el Distrito Federal, son los más seguros y donde hay menos operativos contra las drogas. De las adicciones, destaca el mayor consumo de sustancias legales, como el alcohol, que es muy preocupante como problema de salud pública y para la convivencia. En la capital del país, por ejemplo, se plantean incluso medidas como prohibir su venta en algunos lugares públicos. ¿Cuál es el comportamiento de las adicciones en el contexto del combate a las drogas? Araceli Aranday nos habla de este tema en el siguiente reportaje. Drogas legales e ilegales. No las hay menores ni mayores. Cocaína, tabaco, alcohol. La mitad de la población es vulnerable a las adicciones porque la mitad de los mexicanos son jóvenes. Antes era más difícil encontrarla, más difícil conseguirlas, más bien dicho, o sea, no las vendían en cualquier parte. Ahora ya es más de que ya hasta el vecino es el mismo que anda vendiendo. En el país, hombres y mujeres menores de 17 años son más propensos a depender de sustancias nocivas. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Si bien el consumo de drogas se estabilizó en los últimos 3 años, la ingesta de alcohol se incrementó en la población adolescente. Mientras en 2008 el 31.7% de este sector de la población dijo tomar alcohol alguna vez en su vida, para 2011 la proporción aumentó a 42.9%. Nuestra preocupación más importante, como lo hemos ya expresado, es la población adolescente. Aquí tenemos un incremento importante en el índice de la población adolescente que reporta beber. Estamos hablando de población adolescente de 12 a 17 años, que no tendría la edad legal para comprar alcohol, y estamos viendo pues este incremento importante del 2008 al 2011, y que este incremento lo vemos especialmente en los hombres. La cerveza es la bebida que consume más de la mitad de la población masculina y una tercera parte de la población femenina, quienes prefieren los destilados como tequila, ron, brandy o vodka. El 55% de la población que ha consumido alcohol lo hizo antes de cumplir la mayoría de edad. En el caso del tabaco, el estudio arrojó que 17.3 millones de mexicanos entre 12 y 65 años de edad son fumadores activos. 12 millones son hombres y 5.2 millones mujeres. Actualmente, 12% de los adolescentes fuma y consume en promedio 4 cigarros al día. El 8% de las menores es fumadora activa, en contraste con el 7% de 2008 y casi el 4% de 2002. La prevalencia mayor se da entre los 13 y los 15 años. ¿Tú desde los cuántos años fumas? Como desde los 15. ¿Cómo cuánto destinas de tu bolsillo para comprar las cajetillas de cigarro? A la semana, 250. En el caso de la marihuana, la encuesta reveló que esta se mantiene como la droga de mayor consumo y su prevalencia en la población total de 12 a 65 años pasó de 1% en el 2008 a 1.2% en el 2011. Estadísticamente, la proporción no es relevante. Sin embargo, para los sectores que brindan atención, sí lo es.
Sí hay una afectación importante en las habilidades para salir adelante en la escuela y está asociada con mayor índice de fracaso escolar. Entonces sí nos preocupa que los hombres jóvenes estén incrementando el consumo y bueno, tenemos que trabajar sobre ese tema. La cocaína, sustancia que 1 de cada 5 usuarios consume en forma de piedra o crack, ocupa el segundo lugar en ingesta. Por cada 2 consumidores de marihuana hay 1 de cocaína. Sí, antes lo veías en la calle, en los niños de la calle, todo ese tipo de gente, pero ahorita sí, yo también me he dado cuenta de que hay más personas, vas a bailar o cosas así, sales de fiesta y ves a los niños que se ven más fresas y todo ese tipo de cosas, drogándose en ese tipo, bueno, con esas sustancias. El consumo de cocaína en México se acerca a la media mundial, por debajo de Brasil y de Colombia. En el caso de la marihuana, es inferior al promedio internacional. El ejercicio aplicado a 78 millones de mexicanos reveló que fueron los habitantes de la zona occidente del país los que registraron un aumento en el consumo de sustancias y que los jóvenes del centro destacaron por consumir más droga que la media nacional. También el consumo de drogas ilegales es mayor, pues el promedio nacional es de 1.5%, rebasado por los jóvenes capitalinos. El complejo fenómeno de las adicciones se debe observar, dicen las autoridades, a la luz de las circunstancias actuales. Lo que ha sucedido en los últimos años en México es que ha habido una oferta mayor de droga en la calle y también tenemos que decirlo, y una oferta mayor de alcohol. Hoy vemos en cada cuadro hay un expendio de alcohol. El dinero que cuesta atender a las enfermedades y a los pacientes derivados, que son víctimas del tabaquismo, no alcanza con los impuestos que se recaudan. Sin olvidar el área de prevención. En los 3 años, la atención a las adicciones registró un incremento de 23 a 34.5 millones de personas atendidas. El consumo de drogas ilícitas se ha detenido en los últimos 3 años y se mantiene debajo de los promedios internacionales, aunque preocupa el avance de otras adicciones como el alcohol. Este problema, junto con el aumento de consumo de inhalantes en el Distrito Federal, cobra especial connotación por ocurrir en un contexto de mayor violencia y destrucción del tejido social. Las adicciones son, ante todo, problemas de salud pública, pero tienen también importantes consecuencias para la vida económica, laboral, así como para la expansión de la violencia. En la actualidad, cobra fuerza la tendencia mundial de enfrentarlas desde la prevención y como un problema de salud pública, más que desde la persecución policíaca o la guerra contra las drogas. La prevalencia del alcohol traslada la discusión sobre las adicciones hacia la adopción de medidas restrictivas de estas sustancias ante los escasos resultados de las campañas de salud para disminuir su consumo. Después de 6 años de lucha contra el narcotráfico, el balance que nos deja la última encuesta de adicciones nos señala que ha crecido mucho más, ha aumentado más el consumo de drogas lícitas como el alcohol que las drogas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Qué balance podemos hacer? Seguramente si hablamos de la lucha a las adicciones, entonces la política que el gobierno ha desarrollado en materia de salud contra las adicciones y en particular contra las drogas ilegales, un balance positivo, el contenimiento del crecimiento. La encuesta precedente hablaba de un crecimiento bastante importante, indica que la estrategia que ha sido implementada, 335 centros Nueva Vida en todo el territorio nacional, el involucramiento de la Secretaría de Educación en lo que es la prevención adentro de las escuelas, ha empezado a arrojar sus resultados. Cuando hablamos de la lucha al narcotráfico, hablamos también de la lucha a lo que son las organizaciones criminales, pero esto es asunto de seguridad y justicia, en el sentido que los resultados que también en ese sector han sido obtenidos son positivos, en el sentido que las grandes organizaciones criminales han sido seguramente reducidas, aun si la violencia sigue. Ahora,
hay distintos variables dentro de la lucha contra el narcotráfico. Una son las adicciones, otra ha sido, por supuesto, la violencia y los operativos en sí, la política de seguridad. Han tenido distintos comportamientos. La violencia ha crecido mucho, mientras las adicciones, que nunca estuvieron por encima del promedio internacional, se han contenido. ¿Cómo manejar esta ecuación? Porque justamente se ha hecho una diferenciación entre lo que es el problema de salud. Se han desarrollado, como estaba diciendo, intervenciones hacia la prevención. Acabo de regresar de Manzanillo, en donde he compartido un día muy interesante con los operadores de los centros Nueva Vida. Hace 6 años no existía la red que hoy en día existe a nivel del territorio para el desarrollo de políticas integral de prevención, no solo de drogas, de adicción, de comportamiento y de cultura de la legalidad, involucrar a los jóvenes en lo que es el control y sobre todo el desarrollo del territorio. Y esto seguramente ha brindado y está empezando a brindar resultados. La prevención es un sector en donde los resultados se logran en el medio-largo plazo. Del otro lado hay la estrategia seguridad y justicia, que se ha enfocado seguramente en la que es la lucha a los carteles, a las grandes organizaciones criminales, que también ha arrojado resultados. Entre esos resultados, una vez roto el monopolio por parte de las grandes organizaciones, hoy en día hay mucho más grupos chiquitos, muy poco profesionales, que utilizan la violencia, que desafortunadamente generan los problemas de seguridad que los mexicanos están viviendo. ¿Qué lecciones nos deja el aumento, por ejemplo, del consumo de drogas lícitas como el alcohol respecto de los esfuerzos que se han hecho punitivos de persecución policíaca contra las drogas y las adicciones? Seguramente, como se estaba diciendo, que se necesitan desarrollar, implementar políticas de salud en relación a lo que es el problema de las adicciones a las drogas lícitas, como puede ser el alcohol, que ha aumentado mucho, pero también a los inhalantes o al tabaco que se ha contenido, o a las drogas ilícitas, que sustancialmente se ha logrado contener. Y del otro lado, la necesidad de separar y de implementar de manera diferente lo que es la política de seguridad, la política de administración de la justicia. Los dos no van necesariamente juntos, aún así seguramente se complementan. Esa es la conclusión. ¿La política de salud y la política de seguridad no tienen que ir mezcladas? Absolutamente. Yo diría también para facilitar lo que es el trabajo hacia una sociedad más saludable, de un lado, y del otro lado una política hacia una sociedad más equilibrada, más justa, más segura y respetuosa de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos es a donde el derecho a la salud y el derecho a la seguridad seguramente se cruzan. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿qué trascendencia tiene para la movilidad y la calidad de vida en la Ciudad de México el desarrollo del transporte público y la nueva línea 12 del metro? La apertura de la línea 12 del metro fue escenario de los escasos encuentros del presidente Felipe Calderón y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, desde que llegaron al cargo en 2006. La entrega de una de las mayores obras del sexenio ameritaba su presencia por encima de sus diferencias políticas. Beneficiará a más de 400,000 personas, conectará la zona suroriente con el resto del Distrito Federal, mejorará la movilidad y su tiempo de traslado. La coordinación entre gobiernos es clave para evitar que amenazas como la saturación de autos, falta de agua o contaminación colapsen la ciudad. La línea 12 es un ejemplo de la importancia de colaborar, pues como agradeció Ebrard, se concluyó con el apoyo de recursos del presupuesto federal. ¿Qué trascendencia tiene la línea 12 para mejorar la calidad de vida en el Distrito Federal? Cuauhtémoc Velázquez nos habla de este tema en el siguiente reportaje. Es la obra de transporte más grande de la Ciudad de México.
La recién inaugurada línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, también llamada Línea Dorada o del Bicentenario, es la más grande con 25 kilómetros de longitud desde Tláhuac hasta Mixcoac. Sus 20 nuevas estaciones cuentan con sistemas de monitoreo y vigilancia, accesos para personas con discapacidad, guarderías y baños públicos. La ruta atraviesa 7 de las 16 delegaciones del Distrito Federal: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Tiene correspondencias con las líneas 2, 3, 7 y 8 del metro y permite la conexión con otros sistemas de transporte público. Operará los 365 días del año con el mismo horario y costo de todo el sistema. O sea que es una ayuda para toda la zona de Tláhuac, todo ese rumbo. Es una de las buenas obras del gobierno, ¿no? Y realmente estamos contentos. Sin embargo, su construcción fue un largo y complicado proceso. Primero, el proyecto se sometió a una consulta ciudadana en 2007, donde más de 1 millón de capitalinos ayudaron a definir la ruta. El gobierno capitalino buscaba reducir el impacto ambiental y los tiempos de traslado. Durante la etapa de diseño se decidió hacer algunas modificaciones al sistema convencional del metro. Se optó por vías de rieles y trenes eléctricos más amplios. Logramos integrar un equipo de trabajo multidisciplinario que nos permitiera llevar a cabo un diseño de ingeniería básica, tratando de resolver muchos de los problemas que las líneas actuales tienen, como la falta de accesibilidad, elevadores, escaleras electromecánicas, rampas para discapacitados. El 23 de septiembre de 2008 inició la construcción y un reto para los ingenieros mexicanos: atravesar 9 tipos distintos de suelo. Además, la línea 12 enfrentó oposición de algunos sectores. En enero del 2011, ejidatarios de Tlaltenco en Tláhuac obtuvieron un amparo en contra de la expropiación de sus tierras para la construcción de la línea dorada. En que la autoridad judicial obliga al gobierno del señor Marcelo Ebrard a devolver las tierras que pertenecen a la quejosa y que le fueron despojadas por las obras del metro, que ampara y protege ante el decreto de expropiación publicado el 10 de diciembre y que obliga al gobierno capitalino a devolver las cosas a su estado original mientras se obtiene una sentencia firme de la autoridad judicial correspondiente. En tanto, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard realizó constantes visitas de supervisión a las instalaciones y del 17 de junio al 2 de octubre de este 2012, el gobierno de la ciudad organizó recorridos de familiarización en los que 500,000 de ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la línea dorada antes de que estuviera terminada. Finalmente llegó el día de la inauguración. El pasado 30 de octubre, el presidente Felipe Calderón y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fueron los primeros en utilizar el servicio. Previamente, durante la ceremonia inaugural, el jefe de gobierno agradeció a legisladores federales y locales el haber destinado 6.500 millones de pesos a la obra. También queremos darle las gracias, y por eso está el día de hoy aquí, además de ser esta una obra nacional, al presidente Calderón, porque nos faltaban 2.000 millones de pesos y él ordenó que se incorporaran al presupuesto. Por su parte, el presidente Felipe Calderón aseguró que de los 24.500 millones de pesos que costó el proyecto, hubo concurrencia de recursos federales. 7.500 provinieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 5.700 del Fondo Metropolitano. La línea 12 es un ejemplo de lo que se puede alcanzar por los gobiernos. Es un ejemplo de lo que lo relevante, más allá de la ideología política o la simpatía partidista, lo relevante es sumar esfuerzos, voluntades y recursos para generar bienes públicos que demanda la ciudadanía. Los mandatarios y sus invitados realizaron el primer viaje oficial de la línea. Pasadas las 12 del día, Marcelo Ebrard finalmente cortó el listón en la estación Calle 11, con lo que arrancó el servicio al público en general. Las 20 estaciones de la recién inaugurada línea 12 del metro estarán disponibles para todos los capitalinos que deseen utilizarla de forma gratuita, desde ahora hasta el próximo 4 de noviembre. A partir del 5 de noviembre se podrá tener acceso a través de la tarjeta universal de transporte DF.
Se calcula que durante el 2013 la línea dorada alcance los 460,000 usuarios diarios. En tanto, el jefe de gobierno electo Miguel Ángel Mancera ya tiene previsto ampliarla cuando asume el cargo el próximo 5 de diciembre, con el fin de que llegue a un mayor número de personas. El objetivo principal de la nueva línea dorada del metro es el transporte masivo en el suroriente del Distrito Federal, cuyas delegaciones registran más de la mitad del total de viajes en la metrópoli. La obra ofrece ahorros para los bolsillos de los viajeros de 7 delegaciones. También reduce su tiempo de traslado y mejora la conectividad en la ciudad. Son beneficios que solo se consiguen con grandes obras de transporte público en urbes superpobladas, saturadas y contaminadas por el tránsito vehicular. La obra no ha estado exenta de problemas como expropiaciones polémicas y molestias de vecinos y comercios o invasión de ambulantes en los nuevos espacios. También deja una mayor deuda pública para la ciudad. Pero la posibilidad de recuperar la movilidad y la capacidad de traslado en el Distrito Federal está en la red de transporte público. Por ejemplo, rutas de transporte para los paraderos, nuevos trayectos de metro que unan municipios metropolitanos como Chalco y más líneas de Metrobús. Y por supuesto, más y mejor coordinación entre niveles de gobierno. ¿Qué importancia tiene la coordinación entre niveles de gobierno para las grandes obras de infraestructura como las del transporte público o la línea 12 del metro? Pensar en un arco norte del segundo piso sin un viaducto bicentenario, pues no es operable, ¿no? O pensar en un arco oriente sin el circuito exterior mexiquense, pues tampoco funcionaría. O el pensar en el Mexibús que llega a Pantitlán del Estado de México sin tener nosotros nuestro CETRAM y nuestra red de metro, pues no operaría. Entonces, cada día se vuelve más obligatorio que las decisiones que cada una de las dos entidades, tanto el Estado de México como el Distrito Federal, conjuntamente con las que hace el gobierno federal, tienen que estar de alguna manera conciliadas e integradas dentro de un plan de las tres entidades. Pues todas las acciones o las decisiones que no se tomen de manera inteligente o coordinada dentro del factor completo del Valle de México, pues no funcionan. En concreto, ¿cómo fue la coordinación entre el gobierno federal y el local para la construcción de la línea 12 del metro? Normalmente líneas o obras de esta magnitud son hechas por los estados nacionales. En el caso de México fue el liderazgo llevado por la ciudad. Pero bueno, hay que reconocer que hubo una intervención muy importante por parte del Congreso de la Unión. Hubo diputados que presionaron muchísimo para conseguir más de 7,000 millones de pesos de inversión. ¿Qué lecciones deja la coordinación en estas obras para pensar hacia futuro? Yo le apostaría a que, ¿qué es lo que debería hacer el Estado Nacional o el gobierno federal con las entidades federativas en este sentido? Debería, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, ¿no?, buscar los proyectos que tiene cada una de las entidades federativas y apoyarlos en primera instancia, más que llegar y querer imponer un proyecto, ¿no?, llegar y apoyar los proyectos. Así como el caso de la línea 12 fue un caso de éxito, te podría decir que hay por lo menos otros 30 proyectos en el Valle de México que si tuvieran el apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura, bueno, pues detonaríamos de manera muy importante el desarrollo de la ciudad. ¿Por qué esas obras no se realizaron? Me parece que faltó el liderazgo de una de las entidades federativas. En el caso del Distrito Federal, pues toda la apuesta se hizo a la línea 12 del metro, es decir, al cuarto afluente, al que venía de la zona de Tláhuac, Chalco, ¿no? ¿Cómo medir el impacto de esas obras tan importantes en la calidad de vida de la ciudad? Si hablamos de que en el Valle de México hay 21 millones de viajes, se modificó el tiempo de 3 millones de estos viajes, reduciendo en aproximadamente 1 hora sus traslados. Entonces, pues imagínate que por lo menos al 10% de tu población le ahorras 1 hora de vida al día en el transporte. Si tú lo multiplicas por los 365 días del año, pues estás casi haciendo que una persona se deje de estar sentada en un carro o en un camión 10 días completos de un año. La movilidad en la ciudad es central para la calidad de vida. ¿Qué proyectos se necesitarían de transporte público o privado para mejorarla en los próximos años?
Te voy a hacer un comparativo de una ciudad con un organismo vivo, ¿no? Las obras de infraestructura para el transporte privado, ¿qué son? Son como ponerle un extens a un corazón. O sea, tienes una persona pues, que ya tiene sobrepeso, que ha fumado, tomado, que tiene una serie de problemas de salud y que si tú no le das ese remedio médico, ¿no? Que puede ser un segundo piso, pues puede tener un infarto, ¿no? O sea, puede tener un colapso gravísimo en sus vías de comunicación y entonces paralizarse. O sea, cuando tú tienes una velocidad promedio menor a los 12 kilómetros por hora, pues estamos volviendo a la época de la Nueva España, ¿no? Cuando andábamos en carretas. Entonces, eso colapsa la economía del Valle de México. Entonces, una obra de infraestructura de este tipo es un extens. Entonces, cuando te pone un extens el doctor, pues lo que te dice es, pues usted tiene que dejar de fumar, tiene que bajar de peso. Tenemos que estar construyendo por lo menos una línea de Metrobús al año. ¿Cuánto dinero se requerirá de inversión? 60,000, 90,000 millones de pesos. Que si lo ves, para una inversión nacional no es tanto. O sea, el resolver gran parte de la problemática del Valle de México, donde está asentada más del 20% de la economía nacional y el 20% de la población, se arregla con 90,000 millones de pesos, que suena una gran cantidad de dinero, pero la realidad es que para un país como México no lo es. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta agenda la hacemos todos con sus temas y puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.